Que tal, como están? Moita expectación esta semana en Santiago, concretamente nos xulgados de Fontiñas, onde comezou despois de 2 anos o xuízo polo falecemento, polo asasinato da pequena Asunta Basterra. Os 2 acusados son, como recordarán, os pais da cativa Rosario Porto e Alfonso Basterra, que xa declararon nesta mesma semana. O xuízo comezou coa constitución do xurado popular, 9 titulares máis 2 suplentes, continuou coas cuestións previas plantexadas polos abogados e polo fiscal, ademais da acusación particular, e, como decimos, rematou no xoves e novenres coas declaracións dos 2 acusados. Rosario Porto mostrouse máis triste, máis apagada, polo contrario, Alfonso Basterra tivo un talante máis firme durante todas as sesións. Imos repasar como se desenvolveu esta semana. Os xulgados de Fontiñas acollerán a partir de mañá o xuízo contra os pais de Asunta Basterra cando acaban de cumprirse 2 anos do falecemento da pequena. A menor aparecía sen vida nunha pista do concello de Teo e non tardaban moito as autoridades en deter os seus proxenitores, Rosario Porto e Alfonso Basterra, cuxa implicación na morte da nena será xulgada durante as próximas semanas nesta sala. Os acusados ocuparán estes asentos acompañados de candanseu abogado defensor xusto detrás da acusación, é dicir, a Fiscalía e a Asociación Clara Campoamor. Xusto en fronte ubicarase o xurado popular, do que non se poderán gravar imaxes e que estará composto por 9 titulares e 2 suplentes. Serán 11 persoas en total que serán elixidas na xornada de mañá de entre os candidatos preseleccionados. No mércores está previsto que a mañá se ocupe coas cuestións previas, nas que é probable que se faga especial fincapé na imaxe e repercusión mediática do proceso. Segundo se extendan as alegacións, Rosario Porto e Alfonso Basterra poderían comezar a declarar o mesmo mércores ou facelo xa no xoves. Falarán dende esta silla e as súas costas estarán custodiados por 4 membros da Garda Civil. As testemunhas comezarán a pasar polos xulgados de Fontiñas a partir do luns, nun xuízo que ten previsto alongarse durante 4 semanas. Os xornalistas xa estiveron hoxe tanto na sala onde se vai celebrar a vista como na sala de prensa, onde está instalada unha pantalla xigante. Hai en total 30 medios de comunicación acreditados e cubrirán o xuízo máis de 100 profesionais. Foron precisas 4 horas para seleccionar esta mañá os 9 membros titulares do xurado popular do caso Asunta, máis 2 suplentes. Os elixidos escolléronse de entre as 24 persoas preseleccionadas tras someterse ás preguntas das partes a porta pechada. Foron recusados 4, aínda que entre a defensa e a acusación podían desestimar a 8 aspirantes. Unha vez constituído o xurado popular, recibiu instruccións sobre o desenvolvemento do proceso, durante o cal van estar guiados polo presidente do Tribunal do xurado, o magistrado Jorge Cid, que ocupará este lugar. Este outro será o sitio pro xurado, do que non se poderán tomar imaxes, e a partir de mañá xa estarán na sala Alfonso Basterra e Rosario Porto, os pais da pequena Asunta, acusados da súa morte. Finalmente sentaránse acompañados dos seus abogados, un na mesa de atrás e outro diante, na mesma zona onde se ubicará a acusación, é dicir, a Fiscalía e a Asociación Clara Campoamor. Mañá comezará o xuízo en sí, coas cuestións previas. Unha vez resoltas, será o momento das declaracións dos proxenitores da nena, aínda que se prevé que non o fagan ata o xoves. En principio, polos xulgados de Fontiñas pasarán durante 4 semanas 84 testemuñas e 60 peritos. Pasadas as 9:15 da mañá chegaba aos xulgados de Fontiñas o furgón que trasladaba dende a prisión de Teixeiro a Rosario Porto e Alfonso Basterra. Minutos antes facían a súa entrada os abogados da defensa, o fiscal e os letrados da acusación popular. A sesión comezou con 20 minutos de retraso. O primeiro en intervir foi o abogado da nai de Asunta. José Luis Gutiérrez Aranguren pediu ao presidente da sala Jorge Cid medidas excepcionais por razóns de orde público. Neste senso, o letrado explicou que, aínda que o xuízo non se debía celebrar a porta pechada, si debía limitarse a difusión de imaxes. Na mesma liña, a abogada de Alfonso Basterra pedía ao tribunal a non emisión da sinal institucional que dixo non podería alterar a opinión do xurado. De manera que, señor, non é petición de porta cerrada, que sí estaríamos
en condiciones de poder hacerlo en base a la legislación que acabamos de invocar, pero sí la limitación de las grabaciones en cuanto a aquellas que no sean estrictamente las que se toman en las notas y la propia sala de la vista. Una preocupación que expresaron determinadas testigos que recientemente presentaron un escrito ante el tribunal pidiendo declarar detrás de un biombo precisamente para evitar ser vistas por terceras personas ajenas al procedimiento. El hecho de que la divulgación de la información se haya realizado principalmente a través de programas de opinión hace temer a esta parte que la divulgación de las imágenes del juicio dé lugar a un juicio en paralelo que afecte a la imparcialidad del jurado. El hecho de que en el mismo esté formado en su mayoría por personas legas, o que esté formado por personas legas todas, sin experiencia en este tipo de actuaciones y que no van a estar incomunicadas durante las 4 semanas que se prevén dure el juicio, exige reforzar las cautelas para evitar unha contaminación en la formación de su criterio. O fiscal e a acusación popular amosáronse en contra da medida ou entender que é inevitable que os medios de comunicación falen do caso, existan ou non imaxes do xuizo. O maxistrado deixou a decisión en mans do xurado que se reuniu durante 30 minutos. Tras o receso decidiron que si se permita emitir as imaxes do xuizo, unha postura que facía súa o xuiz Jorge Cid, que aseguraba que a transparencia é o mellor antídoto das elucubracións. La publicidad, que es garantía de un juicio justo, protección para las partes y una forma de garantizar la confianza de la sociedad en la administración de justicia. Por otro lado, considero que la publicidad, precisamente la transparencia, es un antídoto frente a las manipulaciones o a las especulaciones que se puedan hacer externamente. Lo mejor es que la gente, como decía, señalaba el Ministerio Fiscal, pueda ver lo que realmente pasa en el juicio, las pruebas que se aportan y si se juzga en base a esas pruebas. A continuación, o secretario leu as conclusións provisionais das partes. O fiscal Jorge Fernández foi debullando unha por unha as probas que os membros do xurado van poder ver e escoitar ao longo do xuizo e que demostran, segundo o representante do Ministerio Fiscal, que o asasinato de Asunta foi cousa dos seus pais. La tesis del fiscal, la tesis, qué palabra más técnica, la postura, si se me escapa, ya en lo sucesivo ya me entienden. La tesis es la postura que defiende el fiscal, es que, en esencia, en términos coloquiales, esto fue cosa de los dos. De ahí que el escrito pues es extenso, hemos tardado en leerlo, porque para llegar a esa conclusión partimos de un antes, de un durante y un después. O abogado da Asociación Clara Campoamor, que representa a acusación popular, coincide ca Fiscalía na tese de que os pais idearon un plan para matar a nena, un plan, asegura Ricardo Pérez Lama, no que houbo un reparto claro de papéis. O letrado aplaudiu a investigación da Garda Civil por rigurosa, mais tendo en conta, dixo, que os acusados tentaron entorpecela. La investigación ha sido practicada por la Guardia Civil de un modo absolutamente independiente, absolutamente riguroso, absolutamente profesional y yo creo que absolutamente brillante. En cambio, señores, no es esa la actitud que adoptaron los padres. Los padres se entorpecieron desde el minuto uno la investigación. Es más, les puedo decir que mintieron en dónde dejaron a la niña. Y como yo escuché aquí a un policía nacional, se puede perder un lápiz, pero no a una hija. Tras un receso de case unha hora, interviu o abogado de Rosario Porto. José Luis Gutiérrez Aranguren criticou a instrucción que dixo estivo mal enfocada e non permitiu a defensa abrir outras vías de investigación. Neste senso, o abogado lamentou que o xuíz non permitira investigar o violador de Cidade Lineal que atacaba as vítimas co mesmo modus operandi no que morreu Asunta. Ademais, o letrado volveu sacar a luz o xa coñecido como home do semen, sobre o que di non hai probas concluíntes de que estivera en Madrid no día dos feitos. Gutiérrez Aranguren cree que o importante deste xuizo é saber a verdade e facer honra ao nome da pequena falecida xusto no día no que cumpliría 15 anos. Aquí todo el mundo habla de la niña. Bueno, yo quiero también hacerlo muy brevemente para decir, como el señor secretario leía al principio de las actas, nacida el 30 de septiembre del año 2000. Hoy cumpliría 15 años. Y yo creo que no puedo hacerle mejor homenaje que tratar de defender su nombre, porque creo que estoy legitimado, y su madre también,
sin perjuicio de que haya otras personas interesadas en buscar también la verdad. A abogada de Alfonso Basterra, pola súa parte, asegurou que non existen probas que impliquen o seu acusado e tamén incidiu, como Aranguren, en que a investigación sempre estivo encamiñada hacia os pais. A letrada agarda que este xuizo se peche canto antes para poder buscar os verdadeiros culpables da morte de Asunta. Que no existe prueba de aquello que afirman. De hecho, cuando escuchaba sus alegatos, en este caso más concretamente la acusación popular, que entró más en la descripción de los hechos, el fiscal se limitó a hacernos una presentación de cómo se iban a desarrollar las sesiones. He escuchado afirmaciones que eran mentirosas, que no son ciertas, y he detectado omisiones de circunstancias que se eluden, porque lo cierto es que no se pueden probar. Y esa es la situación con la que hemos llegado aquí. Necesitamos buscar un culpable. Mañá está previsto que teñan lugar as declaracións dos dous acusados. Esta foi a primeira vez que víamos xuntos a Rosario Porto e Alfonso Basterra dende hai 2 anos. Sentados un diante do outro, non cruzaron palabra. A nai de Asunta, vestida de negro, amosou en todo momento unha actitude triste e compunxida, chorando en varios instantes da sesión. O pai da rapaza, non entanto, víase cunha actitude ben distinta. Basterra, vestido cun xersei azul, tiña un porte máis altivo e desafiante. O acusado negaba ou asentía coa cabeza moitas das afirmacións que ali escoitaba e mesmo botaba a mirada ao ceo. Mañá terán que enfrontarse ás preguntas dos abogados nunha sesión que se prevé intensa. ¿Dónde vio usted por última vez a su hija viva? En la República Argentina, al lado de casa, en la calle. Asunta se bajó de ese Mercedes color verde modelo viejo en la Rúa República Argentina. Sí. ¿Cómo estaba la niña en ese momento? Bien. Ella decía que estaba mareada y que no se encontraba nada bien y que volviese a casa pronto, pero bueno, Asunta... ¿Usted la veía que estaba bien? Sí, perfectamente, si no, no lo hubiese dejado. Así relataba Rosario Porto, a nai de Asunta, a pequena asasinada en 2013, o momento no que viu a nena viva por última vez. Facío durante o interrogatorio o que foi sometida por parte do fiscal esta mañá nos xulgados de Fontiñas, onde comparecen como acusados ela e o pai da cativa, Alfonso Basterra. Para chegar a este punto, a Fiscalía fixo un percorrido pola vida desta parella da súa filla dende xaneiro de 2013, cando se producía a ruptura do matrimonio. Así Rosario Porto, emocionada e a piques de chorar nalgúns momentos e máis explicativa noutros, rememorou na sala episodios como esa separación da que dixo foi difícil e pouco amigable nun principio. Tamén relatou como un individuo entrou na súa casa unha noite e tivo que forcexear con el, un feito que non denunciou á policía. Fui a la policía esa noche, sí. ¿Denunció? No, no llegué a poner la denuncia. Entonces, ¿qué es eso de ir a la policía y no poner denuncia? Pues porque me debatía entre hacer una cosa y la otra. Porque no quería... Vamos a ver, yo lo que... Para mí era mucho más importante la estabilidad emocional de mi hija que el hecho de poner una denuncia que no llevase a aclarar nada, a solucionar nada. Rosario Porto mostrouse en todo momento como unha nai moi preocupada pola súa filla, destacando o esforzo que sempre fixeron para que ela, ao ser adoptada, non se sentira diferente. Outro dos episodios destacados neste repaso, o 2013, sitúanos na Escola de Altos Estudos Musicais, onde Asunta acudiu un día en malas condicións. Me vino preocupada y me dijo, mira, la dejó Alfonso por la mañana, me dijo que estaba un poco dopada o drogada o algo así, pero bueno, la niña lleva una mañana que coordina mal, está mareada y la verdad es que estuvimos a punto de llamarte por la mañana y yo cuando la vi le dije, pues me debisteis haber llamado, porque bueno, Alfonso supongo que la dejó en la creencia de que la niña, bueno, se iría encontrando mejor y ambos lo achacamos a lo mejor a un antihistamínico que se le había dado el día anterior.
creo recordar, pero es que non estou absolutamente segura. A nai de Asunta recoñeceu estar pasando dende maio dese 2013 unha mala época na que incluso tivo que ser ingresada e na que se tivo que medicar por un estado depresivo. Iso provocou que a nena pasara gran parte das súas vacacións de agosto coa súa madriña en Vilanova de Arousa. Tras este repaso, o fiscal situouse en setembro e no día da desaparición de Asunta. Presuntamente, e segundo ela detallou, Rosario Porto acudiu 3 veces á súa finca de Montouto na tarde do sábado 21. Primeiro foi coa súa filla, pero ela, sen baixar do coche, quixo volver a Santiago, así que tras deixala na casa, supostamente a última vez que a viu, Porto volveu ao Concello de Teo e dirixiuse despois ao Decathlon, regresando á finca para finalmente acabar xa en Santiago. Pero o fiscal apuntou que antes, o martes anterior, alguén estivera xa nesa finca. Esta es la víspera de cuando Asunta no fue a clase. No. No fue a clase el miércoles 18. Pues sí, efectivamente es la víspera. ¿Quién fue a Montouto la víspera? Martes 17. Pues es que no lo sé, porque yo, desde luego... ¿Quiénes tenían llaves? ¿Usted? Alfonso y... ¿Alguien más? Yo es que ya no lo recuerdo, si Valentín tenía solo de la finca o también de la casa. Pero ¿Valentín es un vecino de la finca? Valentín es sí, el vecino que, bueno, que tiene una casa, la única casa que hay en la misma pista donde está mi finca. Durante o interrogatorio, Rosario Porto deixou ver que Asunta era unha pequena que realizaba moitas actividades e con grandes cualidades. A nena apareceu sen vida o domingo 22 de setembro en Teo, nunha pista próxima á finca familiar. A segunda parte do interrogatorio do fiscal estivo centrado en primeiro lugar nos momentos nos que os pais se percataron de que Asunta non estaba na casa e acudiron á comisaría. Tras ir á policía, un axente acompañou a Rosario Porto á casa de doutor Teixeiro. El policía empezó por preguntarnos si la niña tenía un novio, si se había enfadado con nosotros, y a mí es que me resultaba todo tan extraño, es decir, Asunta era una niña que no hacía nada sin consultarlo con sus padres antes. Foi ali cando uns gardas civis confirmaban o peor dos desenlaces. Que habían encontrado un cuerpo de una niña que respondía a las características de Asunta. Yo me fui a mi dormitorio y me senté en la cama, o sea, yo lo vi por el pasillo y bueno, yo estaba convencida de que no era el cuerpo de mi hija. A partir de aí, o fiscal centrou as súas preguntas na papeleira na que apareceron a mascarilla, os panos de papel e restos de corda laranxa, uns momentos do interrogatorio nos que Rosario se desesperou en varias ocasións. No estaba para fijarme en ninguna papelera. ¿Para qué me voy a fijar en una papelera? Es mi casa, no tiene ningún sentido que me fije en ninguna papelera. Me acaban de decir que mi hija puede ser ese cadáver que han encontrado. ¿Para qué voy a estar mirando papeleras? Que no sé cómo explicárselo. Yo no sé de qué está esa cuerda. Y esa es una cuerda que se utilizaba en Montouto y que utilizaba mi madre. Yo no tengo idea de haber dejado esa cuerda, pero es muy posible que se desembalase un paquete y se tirase la cuerda, o que la niña la hubiese cogido abajo para jugar en alguna cosa porque estaba caída de un árbol. No tengo ninguna explicación para esa cuerda, pero es que... ¿Pero eso qué es? A continuación le voy a mostrar un detalle dentro de esta fotografía, porque hay otra tomada con más detalle. Creo que ¿Pasaron por sus manos? No, no pasaron por mis manos. Dice que no. No, por supuesto que no pasaron por mis manos. O interrogatorio de Jorge Fernández seguiu a continuación cos bañadores que supostamente Rosario Porto recolleu en Montouto e que despois non lograba topar na casa. Mais adiante, a nai de Asunta foi preguntada polos medicamentos que había na casa e que tomaban tanto ela como a nena. Quiero preguntar, Rosario, por favor. Sí, perdón. ¿En algún momento le dieron a la niña un comprimido de Aerius machacado? Es posible, sí. La única forma de que Asunta se tragase una pastillera machacada. Y es posible. ¿Usted le dio Orfidal a la niña este día, el sábado 21? No. En mi vida le he dado un Orfidal a mi hija. ¿Se lo dio a Alfonso? No.
¿Alfonso tuvo ocasión de dárselo a la niña mientras compartieron el mediodía en el piso de él? Supongo que tuvo ocasión, porque yo pude haber ido al cuarto de baño, pero Alfonso no le daba medicación Orfidal a su hija. Por último, o fiscal repasou as contradicións nas que incurriu Rosario con respecto ao primeiro interrogatorio feito tras ser detida. A acusada tivo que seguir respondendo entón, neste caso ante o abogado da acusación particular, que fixo fincapé en supostas contradicións de Rosario Porto. Seguidamente mostroulle un poema de Asunta e varias fotografías. A nai da nena dixo que era unha pequena moi inxeniosa e brillante, que lle gustaba escribir e tamén disfrazarse para sacarse fotos que para ela non dan pé a ningunha malinterpretación. Despois dunha hora tocoulle intervir os abogados da defensa. O propio penalista que leva o caso de Rosario Porto, José Luis Gutiérrez Aranguren, facía fincapé, preguntado nas inmediacións do xulgado, nunha cuestión. Para el, o interrogatorio foi inhumano e dixo excesivamente longo. Foi ante as súas preguntas cando Rosario Porto afirmou que ela non matou a súa filla. A sesión iniciouse ás 10 da mañá, con media hora de retraso e, como ocorreu onte, comezou cas preguntas do fiscal. Jorge Fernández empezou o interrogatorio de xeito moi directo, preguntando a Alfonso Basterra se el lle dera Orfidal a nena. ¿Usted le dio Orfidal a su hija? Por supuesto que no. ¿Sabe algo sobre quién se lo pudo dar? No. Le tengo que preguntar lo mismo respecto de los episodios anteriores. ¿En los episodios anteriores usted le dio Orfidal a su hija? Por supuesto que no. ¿Sabe algo respecto de quién se lo pudo dar? No. O interrogatorio continuou con preguntas sobre cando e como comprara Basterra eses ansiolíticos. Puidemos ver o pai de Asunta cunha actitude relaxada estendéndose nas súas respostas. Basterra insistiu en varias ocasións en que a súa vida estaba centrada na nena e que pasaba con ela todo o tempo que podía. Yo cada vez que podía estar con mi hija, para mí era una inyección de moral, una inyección entre comillas. Tras insistir moito en que tanto el como a rapaza sufrían episodios longos de alerxia, Alfonso Basterra comezou a alterarse ante a meticulosidade das preguntas do fiscal. El 27 de septiembre yo llevaba 6 días llorando, sin parar. Ante mi perplejidad, el 25 de septiembre, miércoles, la policía me detiene. Me paso 2 días en los calabozos de Lonzos, en un lugar donde no viviría ni una rata. El tiempo que dormí en esas 2 noches no se cuenta por horas, se cuenta por minutos. Entonces, si se puede practicar un mínimo de empatía, entenderán que yo no estaba en 27 de septiembre en unas condiciones, ya no voy a decir exigibles, sino ni tan siquiera mínimas para hacer una declaración coherente. Entonces, posiblemente dije eso, claro, pero es que si me hubiesen preguntado si era hijo del Papa Francisco, seguramente hubiese dicho que sí. Podemos decir Asunta, dejémonos del cadáver, ¿de acuerdo? Se lo agradezco, es un rasgo de humanidad que le pido, nada más que eso. ¿Y usted cuál cree que podría ser? Pues encontrar a mi hija, vamos, ¿cuál que puede ser? ¿Ir mejor a una partida de póker con los policías o qué? No sé si usted tiene familia, tiene hijos o no los tiene, pero no sabe lo que es perder un hijo. Es algo tan sumamente desgarrador que no se lo deseo ni mi peor enemigo. Outro dos momentos de interrogatorio do fiscal no que Basterra contestou de xeito airado foi co asunto do ordenador portátil da súa propiedade que tardou 3 meses en aparecer. Habían aparecido toda suerte de disparates en la prensa, donde mi abogada se enteraba por la prensa, como se dice vulgarmente, pero es que en este caso era cierto, de partes del sumario, porque desde este mismo escenario se filtraban, donde se empezaban, repito, a decir verdaderos disparates, donde se detectaron irregularidades en la instrucción, irregularidades en la investigación, pues mi abogada defensora me dijo, mira, no es mejor que guardemos silencio hasta que prestar declaración en la audiencia. Y como el 27 de septiembre, en su penúltima frase, el juez instructor dijo: en mis 18 años de ejercicio profesional nunca he visto un caso tan claro, obvio su última hipócrita frase para no ponerle en sonrojo. Por último, o fiscal interesouse pola situación económica de Basterra tras o divorcio e en como viviu a infidelidade da súa muller. La autopsia dice más.
A acusación popular quixo matizar algunhas das preguntas realizadas con anterioridade polo fiscal. O abogado Ricardo Pérez Lama pediulle a Alfonso Basterra que explicara como podían aparecer no pelo da nena restos de orfidal. Yo me enteré de eso en prisión y, ante mi sorpresa, a través de un auto precisamente de esta audiencia. Y yo sigo sin salir de mi asombro. Xa a preguntas da defensa de Rosario Porto, Alfonso Basterra dixo ter visto a corda laranxa nunha papeleira da finca de Montouto alá polo mes de agosto, igual ao cacho que apareceu xunto ao corpo da pequena. O pai da nena foi tamén cuestionado pola relación entre a Xunta e a súa nai. Para no extenderme mucho sobre eso, le voy a decir algo que siempre he pensado y creo que lo resume perfectamente. Rosario Porto fue, a mi juicio, y así lo sostendré siempre, la madre que toda niña hubiese deseado tener. Creo que con eso he dicho bastante. Por último, tocoulle o turno á súa defensa que centrou as preguntas en primeiro lugar nas polémicas fotos nas que aparecía a nena. Segundo Basterra, non había unha fin de semana na que a Xunta non xogara a disfrazarse e amosouse indignado coas acusacións de pederastia verquidas nalgúns medios de comunicación. Y por cierto, me acusaron de pederastia a mí, que no se pueden dar una idea lo que es ser acusado de pederastia en prisión. Porque se me pusieron aquí, porque yo creía que me mataban. Después de que decretaran mi ingreso en prisión, la gente, cuando ya empieza a entrar algún sorrazón, dicen, pero bueno, esto es un disparate todo. Repito, en Antena 3 a mí me acusaron de pederastia. Entonces, esas fotos, llegamos a casa y antes de meterla en la bañera, porque había que meterla en la bañera, venía sudando, y desmaquillarla, siéntate ahí, venga, unas fotos. Te recuerdo. Persona. Aprovecha. Y creo que somos conscientes del tipo de imágenes que existe en el procedimiento. Aprovechando que está la imagen en la pantalla, le pediría al técnico que nos pusiera la fecha, a ver si en que fue capturada. Desde aquí no lo veo, igual los jurados son capaces de apreciar, se ve. Me gustaba disfrazarse, ahí aparece así, con una corona, una de las coronas de, si no recuerdo mal, cuando le celebramos el cumpleaños en... A defensa tamén quixo aclarar o por que aparecera o seu ADN na roupa interior da rapaza. La niña siempre se subía a su cama, es decir, la litera de arriba, vestida, sin los zapatos, claro, y allí se desvestía, y a medida que se desvestía, a mí, desde arriba, me pasaba la ropa y yo se la colocaba en la litera de abajo. Me daba el jersey, me daba la camiseta, me daba los pantalones, me daba los calcetines, me daba la camiseta interior y me daba su braguita. Y lógicamente tiene que haber restos míos de ADN. No sé qué tipo de ADN, evidentemente. E por primeira vez no interrogatorio, Basterra foi preguntado se él asasinara a súa filla. Por supuesto que no. ¿Realizó usted algún acto que pudiera valer para que su hija muriera? O sea, que pudiera contribuir a que su hija muriera. ¿Qué va? Por Dios, bajo ningún concepto, vamos. ¿Quería usted tener algún interés en la muerte de su hija? Por supuesto que no. ¿Cómo no tendría interés en matar a mi hija si era lo que más quería en el mundo? Por último, Belén Ospido centrou o seu interrogatorio na tarde dos feitos para amosar con fotos que o seu cliente non saíra da casa en ningún momento. Basterra defendeu unha e outra vez que pasou a tarde cociñando e lendo. A segunda semana deste xuízo iniciarase o luns que ven xa coa comparecencia das primeiras testemunhas. Do que pase nos xulgados de Fontiñas volveremos a estar pendentes, polo tanto, a partir do vindeiro luns. Graciñas por atendernos.